Conclusión del libro de Lamentaciones. ¿Qué he aprendido sobre este libro? Lo primero de todo es que me ha sorprendido este libro. Curiosamente, me ha sorprendido porque pensaba que iba a estar todo el rato hablando de lamento, del dolor, de la angustia, pero conforme he ido leyendo el libro, pues de repente he visto esa sinceridad, he visto cómo han reconocido esos errores que han tenido, que muchas veces nos cuesta reconocer nuestros errores, y aquí lo hacen de una manera muy auténtica y muy sincera. Y sobre todo esa esperanza que tienen en medio de ese dolor y de esa angustia extrema. Así que esto me ha llamado mucho la atención. Además, si me habéis escuchado en episodios anteriores, me gustó descubrir en Salmos el diseño acróstico, el diseño alfabético de esa estructura que empiece por cada letra del abecedario hebreo. Entonces, este libro en concreto, todo es acróstico, tiene un diseño acróstico, y a mí esto me ha apasionado a modo personal. Por lo tanto, dicho esto, pasaremos a ver algunas de las características que he podido observar a lo largo del estudio de cómo es Dios, cómo están describiendo a Dios y qué hace Dios en estas situaciones. Lo primero que vi es que Dios es todopoderoso, que Dios está en control, es decir, que Dios es presente en todas las cosas que hagas. Incluso cuando el pueblo pensaba que Dios no estaba, que Dios les había abandonado, incluso llegaron a pensar que Dios era su enemigo, incluso en esta situación Dios estaba presente, Dios está ahí. Por lo tanto, en nuestro día a día, aunque hay algunas ocasiones donde no sintamos a Dios, Él sigue estando a nuestro lado. Nosotros muchas veces nos podemos alejar de Dios, pero Dios siempre está ahí. Luego, que Dios castiga, pero en este contexto no se refiere como a un castigo para hundir a las personas, para molestarlas, sino todo lo contrario. Dios castiga para corregir, y Dios también hace esto porque es un Dios justo. A todos nosotros nos gusta que se haga justicia. Entonces Dios, algo que se destaca a lo largo de toda la Biblia, es que es un Dios justo. Dios es fiel, cumple su palabra. Ellos se dieron cuenta a lo largo de este momento tan crítico, tan doloroso, que Dios estaba siendo fiel a lo que había dicho, que si Dios había dicho algo, no iba luego a decir, bueno, pues esto al final no lo hago, sino que Dios dice algo y Dios lo cumple. Por lo tanto, si Dios a ti te ha dicho algo, si Dios te ha hecho alguna promesa, Él la va a cumplir. Y Él la va a cumplir en un tiempo perfecto, porque muchas veces pensamos, bueno, tal vez se haya olvidado de mí, se haya olvidado de la promesa, pero no. Dios siempre se acuerda de sus promesas, y de nuevo te repito que Dios es fiel a lo que dice. Dios es amor y su amor no se acaba nunca. Su amor por cada uno de nosotros es infinito, es inmenso. Dios es misericordioso, a pesar de que le fallemos, a pesar de que le seamos infieles al Señor. Él siempre tiene esa gran misericordia que, como hemos visto en este libro, se renueva día a día, mañana a mañana. Por lo tanto, nunca es tarde para volver a empezar de nuevo. Dios es bueno, Dios es bondadoso, Dios es paciente, muy paciente. Dios es atento, te escucha cuando tú estás pidiendo algo, cuando tú te encuentras en una situación como la del libro, crítica, o incluso en cada momento, en cada situación de tu vida, Él te está escuchando. Él es un Dios atento. Y esto nos lleva a que Dios te conoce. Dios te conoce y conoce tu situación, sabe por lo que estás pasando, sabes cómo te sientes, incluso aunque no lo puedas decir con palabras, Él conoce todo lo que hay dentro de tu corazón. Dios defiende, protege y salva. Y por último, que igual que Dios te escucha, Dios es atento, Dios también responde. Ahora pasamos a la parte donde he extraído algunas
reflexiones de este libro o cosas que más me han impactado. Entonces, este libro empieza con una traición, como que al pueblo de Jerusalén le traicionan, y se refiere a la traición de amigos, y esto pues ha pasado a lo largo de toda la historia. La traición incluso de las personas cercanas a ti. También están las consecuencias de los pecados. Remarca mucho el pecado y cómo éste influye ya no solo en la persona que lo comete, sino en todo su entorno, en todos los demás. Así que debemos de ser conscientes y pensar de a dónde nos van a llevar esas decisiones que nosotros tomamos, porque tenemos esa libertad de elegir. En el libro también vemos la razón del por qué han pasado diferentes cosas, sino todas las cosas no pasan sin motivo, sino todo tiene una razón. Y aquí se nos explica el por qué está sucediendo todo esto. Reconocer nuestros fallos, el ser sinceros. Esto dice mucho de nosotros. Cuando cometemos algún error y luego lo reconocemos, dice más cuando lo reconocemos que el error. Así que nunca es tarde para pedir perdón, nunca es tarde para rectificar. Se puede observar que pues hay dolor, que hay sufrimiento, que hay angustia, y no poco, sino en un punto extremo. Está en una situación muy mala en este punto del libro. Así que pues vemos cómo no somos los únicos que hemos pasado por estas situaciones de dolor, de angustia, sino que hay muchas personas que han pasado por esto antes de nosotros, y esto pues nos lo llevamos a nuestro terreno como diciendo, no, es que esta situación solo me pasa a mí. Te aseguro que no, te aseguro que hay muchas personas que han pasado por tu situación. Sentir a Dios como enemigo, lejos, ausente. ¿A cuántas personas no le ha pasado esto? Esto es algo muy típico de escuchar y es muy doloroso por dentro para la persona que lo siente, que siente a Dios como que va contra él, que lo siente lejos, que siente que no está ahí. Así que, pues esto, como decía, también lo han pasado miles y miles de personas, pero te aseguro que Dios siempre está ahí. Y me gusta recordar la canción que dice que aunque no pueda ver, Él está obrando. Las preguntas, dudas, esto es muy normal que aparezca, y justo en estos momentos tan difíciles. Saber estar en silencio, saber callar para escuchar a los demás. Responder al odio con el amor. Aquí se nos muestra el poner la otra mejilla, que esto se verá luego en los evangelios. La importancia de realizar un examen de conciencia, de pararnos y decir qué estoy haciendo bien, qué no estoy haciendo tan bien y en qué puedo mejorar. Otra de las cosas que vemos es el volver a Dios, que nunca es tarde para volver a Él, el tener humildad y hacer las cosas con esa humildad. Cómo las personas piden justicia y que al final todos queremos que se haga justicia con cualquier cosa. Y esta ya me apasiona porque tampoco me la esperaba en este libro, y es lo valiosos e importantes que somos para Dios, el gran e infinito valor que tenemos para Dios, y que Él nos hace ver ese valor a lo largo de, pues por ejemplo, de toda la Biblia y en nuestro día a día. Pues Él día a día nos dice que somos valiosos y que la vida cambia en un instante. En este libro se ve cómo pues hay personas que lo tenían todo materialmente y pasaron a no tener nada, y viceversa. Por último, me lo he dejado para el final. El gran como mensaje que me he llevado de este libro es que el sufrimiento no es eterno, no es el fin, sino que el sufrimiento solo es temporal y debemos de buscar propósito en ese sufrimiento. No es lo mismo sufrir solos que sufrir con el apoyo de Dios. ¿Y por qué os digo esto? Porque yo he sufrido sola y he sufrido con el apoyo de Dios, y es totalmente diferente. Cuando sufres con el apoyo de Dios,
sabes que estás pasando por un momento de dolor, de sufrimiento, pero a pesar de todo esto eres feliz porque sabes que no estás solo y que hay alguien que está ahí para ayudarte y que esa situación seguramente le sirva a alguien para, pues en un futuro que esté pasando por ello, tú puedas ayudarle. Entonces, el sufrimiento no es eterno, no es el fin. Si ahora estás pasando por un momento de dolor, de angustia, de dificultad, no te preocupes, nada temas, como dice el Señor en este libro, porque todo pasará y todo volverá a estar bien. Así que muchas gracias por escucharme. Esta ha sido la conclusión del libro de Lamentaciones, la conclusión de los libros poéticos, porque ahora entran los sapienciales y espero que hayáis aprendido, aunque sea un poquito. Nos vemos en el siguiente episodio. Que paséis muy buen día y que Dios os bendiga.